Bueno, vamos a presentar entonces la resolución del segundo parcial. En el primer ejercicio, relacionado con el tema de calorimetría, les preguntaba cuánta cantidad de vapor se necesitaba o se necesitaría para calentar agua, una determinada cantidad de agua. En este caso era un termotanque de 80 litros de agua y uno lo quería calentar, no como hace habitualmente, si tiene un termotanque de gas calentándolo con la llama del gas, sino calentándolo, inyectándole vapor de agua que esté a una temperatura, ese vapor de 100 grados. Entonces, ese problema se puede modelar en este gráfico, donde hay agua, 80 litros de agua, un litro de agua pesa 1 kilo, o sea, 80 kilos de agua, que está a una temperatura inicial de 14 grados. Uno inyecta vapor, que es esto que se muestra acá, en el agua, vapor a 100 grados y quiere llevar el agua del termotanque de los 14 grados a los 40 grados, como dice acá el enunciado. Bueno, entonces, como en todos estos problemas, o como en varios de estos problemas, los líquidos o las sustancias están dentro de un recipiente térmicamente aislado, que en muchos problemas se denomina calorímetro, aquí es el termotanque de agua, y entonces el calor que ingresa o egresa de este sistema, agua-vapor, es cero, porque al estar térmicamente aislado no ingresa ni egresa vapor, ni egresa calor, digo. Entonces, el calor, si uno, por conservación de energía, si uno suma el calor que está entrando al agua, que va a ser proveniente del vapor, y eso le suma el calor que está saliendo del vapor, eso tiene que dar cero. Por ejemplo, si yo tengo agua y del vapor al agua pasa 10 joules, esa energía se computa como positiva, porque es la que entra al agua, y ahora a eso le sumo la energía del vapor, pero en este caso del vapor salió 10 joules, o sea, la energía del vapor sería menos 10. Si yo sumo más 10 menos 10 me da 0. Como la energía se conserva, ¿no? La energía térmica que entra al agua es la que sale de acá, del vapor. No se puede crear energía. Si del vapor sale 10 joules, no pueden estar entrando al agua 11 joules. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que tengo que hacer, lo que tengo que computar es cómo cambia, o el calor entrante, mejor dicho, en el agua, cantidad positiva, y eso se escribe de esta manera. El calor que entra en el agua esta que no está cambiando de fase, el agua del termotanque, se puede escribir como su masa, el coeficiente calor específico del agua líquida y la diferencia de temperaturas. Pero después está el calor que sale del vapor, o sea que pierde el vapor de agua, y como lo pierde es negativo, y eso sí es un cambio de fase, entonces se escribe de esta forma: la masa del vapor, que no conocemos, que es lo que queremos averiguar, por el calor latente de fusión del vapor de agua. ¿Está bien? Bueno, pero además de eso, claro, el vapor no solamente cambia de estado, sino que después tiene que pasar de los 100 grados que tenía a los 40, ¿no? Y ese es este término. Bueno, cuando uno reemplaza los valores acá de el C líquido y el LF, tiene esta fórmula. Y si le iguala a 0, de ahí saca la masa de vapor. Fíjense que la masa de vapor me da 3,47 kilogramos. Claro, si uno hace las cuentas, esta cantidad, el vapor que libera, el calor, que libera el vapor cuando se transforma en agua, es 10 veces más grande que esta cantidad, que es el calor
que se libera por pasar de la masa que era vapor, ahora está hecha líquida y tiene que pasar de 100 grados a 40. O sea que uno en la cuenta podría despreciar este término. Pero bueno, si lo conserva, hubo gente que ni lo vio este término, si lo conserva no está mal, es lo correcto, digamos, y si lo desprecia, bueno, tan mal no está, porque el que más pesa es este término. Este término, bueno, acá están los valores, ¿no? Este término que se relaciona con el cambio de estado del vapor son 2.200.000 más o menos, mientras que este término, que es el que se relaciona con ese cambio en la temperatura del agua que proviene del vapor, ese término son 250.000, o sea, 10 veces más chico que este. En la segunda parte de este primer problema hay una sustancia, en este caso platino, que se mantiene dentro de un tubo a baja presión a una cierta temperatura, que en este caso son 2500 grados. Y bueno, el platino está en un tubo a baja presión y dentro de un crisol, como para indicar que si pierde calor, por estar a 2500 grados, si pierde calor, eso no se debe ni a un fenómeno de conducción térmica, porque está en un crisol, y un crisol es una cosa que está térmicamente aislada, pero además está al vacío, entonces es más dificultoso que se produzca la conducción térmica, pero también es mucho más dificultoso que se produzca un mecanismo de transporte de calor que es extremadamente más grande que la conducción térmica, que es el mecanismo de convección, que aparece cuando se puede mover, por ejemplo, una masa de aire, en este caso la masa de aire que estaría rodeando al platino. Pero claro, como el platino está en el vacío, se supone que no hay nada de aire, entonces no hay convección, que es el mecanismo más importante con el que se transfiere calor. Tampoco hay conducción térmica, por lo que dije recién, porque está dentro de un crisol, y un crisol es algo que no permite el pasaje de calor. Entonces a ese platino solo le queda perder energía térmica por el proceso de radiación. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, el mantenerse a 2500 grados está diciendo que si yo le entrego energía a ese platino para calentarlo, le estoy entregando una energía que no conozco. La energía que le entrego es, bueno, como dice ahí el problema, es a través del pasaje de una corriente eléctrica. Es el pasaje de una corriente eléctrica lo que hace que el platino se funde y llegue a esa temperatura. Pero acá la energía se conserva. Quiere decir que si el platino no se enfría ni se calienta, la energía que yo le estoy dando se tendría que liberar, irse de ahí, ¿no? Porque si así no fuera, supongamos que yo le doy 100 watts de energía y me doy cuenta de que el platino emite 80, quiere decir que 20 joules por cada segundo, esos son los watts que me faltaría liberar, no se estarían liberando. Entonces, por cada segundo al platino entrarían 20 joules. Y eso, como el platino no cambia de estado, en ese rango de temperatura, o hasta que no cambie de estado, eso hace que eleve más su temperatura. Pero su temperatura no se eleva. Quiere decir que lo que está emitiendo por radiación es exactamente lo que está entrando, en este caso, como energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces simplemente tengo que calcular lo que está emitiendo por radiación. Y bueno, eso es una fórmula relativamente sencilla. Es esta expresión, que es la de Stefan Boltzmann, donde está la constante de Stefan Boltzmann, el área, o sea, la superficie
del compuesto que emite, un número que es la emisividad, que depende del material, y la cuarta potencia de la temperatura a la que está ese material. En el caso del platino son 2500 grados centígrados, pero claro, en estas fórmulas la temperatura tiene que estar en Kelvin. Así que yo reemplazo los números, constante de Boltzmann, la superficie, que es 1 centímetro cuadrado, hay que ponerla en metros cuadrados, es esta cantidad. La emisividad, que la emisividad del platino a esa temperatura es esto. Esto es un dato del problema. Y bueno, su temperatura. Cuando hago la cuenta me da 87 watts. Quiere decir que el platino por radiación está perdiendo 87 joules por cada segundo. Como ni se enfría, ni se calienta, ni disminuye su temperatura, ni aumenta su temperatura, si está perdiendo esta cantidad por cada segundo, 87 joules por segundo, quiere decir que yo le tengo que entregar 87 joules por segundo. En este caso eso se hace a través de la energía eléctrica que se le entrega. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, la energía eléctrica, la potencia eléctrica que le tengo que entregar son 87,17 watts. En este problema se despreció, porque es muchísimo menor, la energía que la muestra de platino podría llegar a recibir del ambiente. Porque si el ambiente, por ejemplo, está a 30 grados, el platino, la muestra, recibe del ambiente también una potencia que es esto, pero acá iría la temperatura de 30 grados a la cuarta. Entonces, a esta cantidad habría que restarle la misma cuenta, pero poniendo 30 grados en Kelvin a la cuarta. Ahora, si ustedes hacen esa cuenta, a esto le restan eso, y prácticamente les da el mismo número. Porque el tema es que este número elevado a la cuarta es muchísimo más grande, muchos son órdenes de magnitud más grande que los 300 grados Kelvin, que corresponde a 30 grados centígrados, elevado a la cuarta. Así que ese término se despreció. La energía que recibe el platino del medio ambiente, porque el medio ambiente, por ejemplo, está a 30 grados o 25, la temperatura normal, digamos, es despreciable frente a lo que pierde debido a su altísima temperatura. Bueno, en el problema 2 se tiene, como se ve en el dibujo, una varilla, que es esta, que es un poco más larga que la longitud del alojamiento este rectangular, que tiene una longitud D, en la cual se quiere colocar esta varilla. Como es un poco más larga, no entra, entonces forma un ángulo de apenas 2 grados. Esta es la situación cuando la temperatura de la varilla y de todo lo que está acá está a 15 grados centígrados. Entonces obviamente hay que enfriar la varilla para que se pueda contraer y que entre en el alojamiento. Bueno, ahí se pide entonces cuál es esa temperatura a la que hay que llegar para que eso pase. Y después les pongo que, bueno, una vez que la varilla está en el alojamiento fría, digamos, a la temperatura que sea, que es lo que ustedes tienen que calcular, cuánta fuerza hace la varilla sobre las paredes del alojamiento cuando la temperatura ahora se eleva a 30 grados. Y en todo el ejercicio les pido que no tomen en cuenta lo que se estiraría también el alojamiento, porque el alojamiento también se dilataría. Pero supongamos que el alojamiento no se dilata, o sea que su longitud sigue siendo D a la temperatura de 15 grados inicial y también a la temperatura de 30 grados. Y lo que se dilata o se contrae es solamente la varilla. Bueno, acá tengo, esta es la expresión que relaciona la longitud con la longitud inicial con la variación de temperatura. Y el alfa es lo que se llamaba coeficiente de dilatación lineal, que para el caso del acero toma este valor. Bueno,
Simplemente la varilla, que es esta, a la temperatura de 15 grados no entra, o sea que esta longitud es más larga que la longitud esta, que son de 3 metros, que es la longitud del alojamiento. Ahora, ¿cuánto vale esta longitud? Y bueno, esta longitud, como es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, se puede calcular como el cateto adyacente, que son los 3 metros, dividido el coseno del ángulo. Si uno hace esa cuenta, 3 sobre el coseno me da esta cantidad, que es un poquito más grande que 3 metros, y por eso la varilla no entra en el alojamiento, que el alojamiento tiene 3 metros. Bien. Con ese dato, entonces, nosotros reemplazamos acá en esta expresión, donde la longitud de la varilla, la longitud que tiene a los 15 grados es esta, la longitud inicial. Esta longitud está asociada a esta cantidad, que es la temperatura inicial. O sea, a los 15 grados la varilla mide esto. Yo tengo que alcanzar una determinada temperatura de manera tal de que su longitud sean 3 metros y así entre en el alojamiento. Bueno, de acá despejo la temperatura final, que es la que necesito conocer. Si hago la cuenta me da menos 35 grados centígrados, ¿no? O sea, 35 grados bajo cero. Bueno, esa es la primera parte. En la segunda parte aparece esta expresión que relaciona el esfuerzo que hace la varilla, o sea, el esfuerzo es fuerza dividido área, en función de cómo cambia su longitud relativa, o sea, delta L sobre L. Esto delta L sobre L es el cambio relativo en la longitud. Y otra cantidad que se llama módulo de Young, que depende del tipo de material. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular ahora esta nueva cantidad, delta L. Ahora la varilla, cuando está en el alojamiento, que está a menos 35 grados, como se ve acá en la figura, la varilla está relajada. O sea, entra justo en el alojamiento, pero no hace fuerza sobre las paredes, calza justo. O sea que cuando la temperatura es menos 35 grados, la varilla tiene esta longitud. Entonces otra vez en esta expresión, donde esta longitud está ligada con esta T0, bueno, eso vuelve a aparecer acá, ¿no? Cuando la varilla tiene 3 metros, la T0 ahora es menos 35 grados. ¿Cuál va a ser la longitud L que va a tener la varilla cuando esté a 30 grados centígrados por encima de cero? Bueno, eso sale de hacer esta cuenta. Con esta cuenta sacamos la longitud. Si a la longitud le restamos la longitud que tenía, que era 3 metros, me da la variación de longitud y me da este número. ¿Está bien? O sea que después yo tendría que hacer, en esta fórmula tengo que poner la variación de longitud dividido la longitud. A esta cuenta es la que se llama cambio relativo en la longitud. Y del otro lado tenemos la fuerza, que es lo que quiero averiguar, cuánta fuerza ahora va a ser sobre las paredes, porque cuando de menos 35 pase a 30, la varilla se va a empezar a estirar. ¿Está bien? Entonces ahí va a ser fuerza. Bueno, en la fórmula aparece el área de la varilla. La varilla, dice en el problema que la consideremos como un cilindro. Bueno, el área de un cilindro es pi por radio al cuadrado. Como el diámetro de la varilla es 1 centímetro, su radio es medio centímetro. Cuando uno hace la cuenta hay que poner todo en metros cuadrados. Bueno, me da esta cantidad. Y lo reemplazo acá. Y después reemplazo en esta cuenta el módulo de Young del acero, que nosotros tomamos 2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Y con eso obtengo la fuerza que hace la varilla contra las paredes. Bueno, esta cantidad de la que yo tomé acá en la resolución de este ejercicio
quizás cuando dimos el parcial pusimos acá otro número porque no encontrábamos bien el módulo de Young del acero, así que no importa, digamos, esta cuenta les pudo haber dado distinto a varios de ustedes, pero lo importante, bueno, es el procedimiento, ¿no?, con el que se lleva esta cuenta. Bien, y en el último problema tenemos un pistón, como se ve acá. Dentro de este pistón hay un gas, un cilindro. Dentro de este cilindro hay un gas y hay un pistón, que es este que está acá, que es móvil. No puede aplastar al gas o dejar de aplastarlo. Y ese gas es obligado a cumplir este ciclo que se observa en esta figura. El ciclo, si uno piensa en este tramo, en el tramo AB, lo que dice acá el enunciado es que se produce una compresión muy fuerte, muy veloz. Entonces, claro, como la compresión es muy veloz, no hay tiempo para que el gas intercambie calor con el medio externo. Y entonces, claro, este tramo se comporta como adiabático. Adiabático significa térmicamente aislado, pero no es que esté térmicamente aislado, es que no pasa ni sale calor, no entra ni sale calor, porque no tiene tiempo a que eso suceda. Entonces es como si fuese que estuviese térmicamente aislado. Entonces es adiabático. Cuando no puede ni entrar ni salir calor, es adiabático. Bueno, en el segundo tramo es una expansión, paso de este volumen, el volumen que hay en B al volumen que hay en C, y está creciendo el volumen, o sea, es una expansión. Físicamente quiere decir que el pistón está subiendo, está aumentando el volumen de la cámara que contiene el gas. Y además de eso, acá dice que se intercambia calor, se intercambian 82.300 joules de calor con el ambiente y que está entrando calor. Acá está la Q con la flechita, como que entra calor al sistema. Bueno, en el tramo CD, según lo que dice acá, que el gas se enfría, pero el pistón se traba, se deja trabado. Y claro, si el pistón se deja trabado, el volumen del cilindro no va a cambiar. Y el volumen del gas es el volumen que delimita el pistón dentro del cilindro, ¿no? Y después, bueno, hay una compresión también isobárica, donde la presión se mantiene fija. Esto se puede simular porque, por ejemplo, yo mantengo la presión constante, pero claro, el gas va disminuyendo su volumen. Entonces yo, para hacer eso, para que disminuya el volumen y mantener la presión constante, bueno, tengo que empujar el pistón para que aplaste un poco el gas, manteniendo fija la presión y bajándole seguramente la temperatura. Y acá comenzaría nuevamente el ciclo. Bueno, lo que se pide es calcular qué valores toman las variables termodinámicas en estos 4 puntos. Recuerden que las variables termodinámicas son temperatura, presión y volumen en cada punto. Algunos valores los tenemos. Por ejemplo, en el punto A tenemos la presión, pero también tenemos la temperatura, que es la que está acá, 300 grados. En el punto B tenemos solo la presión, que son 10 atmósferas. Igual que en el punto C tenemos la presión. Bueno, así sucesivamente. Algunas cosas las tenemos, otras no. Tenemos que averiguar lo que nos falta. Y el segundo punto es calcular la eficiencia de este ciclo. Recuerden que una máquina térmica toma calor y genera trabajo. Pero lo que prohíbe el segundo principio es que todo el calor que tome lo transforme completamente en trabajo. Entonces, la eficiencia lo que mide justamente esa incapacidad
de transformar en trabajo todo el calor que toma. Una parte lo va a transformar en trabajo, otra parte de ese calor lo va a pasar a la fuente fría. Recuerden que una máquina térmica trabaja entre una fuente caliente y una fuente fría, ¿no? Bueno. Comenzamos entonces a encontrar los valores de la variable termodinámica en el punto A. O sea, queremos ver cuál es el estado del gas en el punto A. Y el estado del gas está definido o completamente determinado si uno dice cuál es su volumen, cuál es su presión y cuál es su temperatura en el punto A. ¿Está bien? Solamente, fíjense qué bueno que es la termodinámica, que solamente con 3 cantidades, presión, volumen y temperatura, está describiendo el estado de una cosa que tiene 10 a la 23 objetos adentro, ¿no? Porque cada molécula es una entidad, digamos. La mecánica de Newton, para describir esos 10 a la 23 objetos, necesitaría la posición de cada uno de ellos, o sea, 10 a la 23 posiciones, y la velocidad de cada uno de ellos, o sea, 10 a la 23 velocidades distintas. En cambio, la termodinámica, solamente con 3 numeritos, se arregla. Bueno, vamos a ver esos numeritos. En la posición, en el estado A, la temperatura es esta, 300 Kelvin. Los que son datos están puestos acá en color verde, y lo que nosotros tenemos que averiguar va a aparecer en color rojo. Entonces acá tenemos la temperatura. También nos dice que en el tramo AB, el tramo que sale del punto A, el proceso es adiabático, o sea, no entra ni sale calor, el calor es cero. Y en algún momento vamos a utilizar eso también. En principio tenemos la temperatura en A y también tenemos la presión, que es una atmósfera. Bueno, aplicando la ecuación de estado sacamos el volumen, simplemente eso. Como tenemos un mol de gas, haciendo la cuenta sacamos 24 litros, 24,6 litros. Vamos ahora al punto B. En el punto B tenemos la presión, acá por eso aparece el dato como verde, y también tenemos que el proceso es adiabático. Y si es adiabático, existe esta ecuación de las adiabáticas que relaciona la presión y el volumen en cada punto de la trayectoria adiabática. El punto A está en la adiabática, el punto B también. Entonces lo que nos dice la ecuación esta adiabática es que la presión en A por el volumen en A elevado a la gamma es lo mismo que la presión en B por el volumen de B elevado a la gamma, donde gamma se denomina coeficiente adiabático. En el caso de un gas diatómico vale 1,4, y el coeficiente adiabático se podía escribir como la capacidad calorífica volumen a presión constante dividida la capacidad calorífica volumen constante. Bueno, después va a aparecer eso, pero ahora simplemente uno puede ver que el coeficiente adiabático de un gas ideal, buscarlo y ver que es 1,4 o 7/5 también, ¿está bien? Entonces de esta expresión yo saco el volumen en B, que es lo que necesito conocer. Si en vez de una adiabática esta curva fuese una isotérmica, la expresión sería bastante parecida, y donde dice gamma iría el número 1. O sea, para un caso isotérmico, la presión en A por el volumen en A es igual a la presión en B por el volumen en B. Pero como es adiabático, aparece este coeficiente gamma. Bueno, de ahí hago la cuenta, despejo el volumen en B, que me queda escrito así, y me da 4,75 litros. Claro, con el volumen, acá tengo ahora la presión y tengo el volumen. Bueno, entonces con la ecuación de estado puedo sacar la temperatura, que es lo que hago acá. Y obtengo la temperatura en B, que es esta. Bueno, ahora vamos al punto C. ¿Y qué tenemos en el punto C? Y bueno, tenemos el valor de presión, que son 10 atmósferas, como está acá. Y tenemos que en este tramo
el punto C también pertenece a este tramo, está entrando calor. ¿Y para qué nos va a servir eso? Porque este tramo es isobárico, o sea, es una transformación donde la presión se mantiene constante en 10 atmósferas. Y en una transformación isobárica, el calor que entra se puede escribir de esta manera, como el número de moles, el Cp, que se denomina el calor específico a presión constante, y la variación de temperatura. Entonces yo, reemplazando lo que tengo, porque el Cp en el caso de un gas diatómico vale 7 medios, entonces reemplazando acá me quedaría en la variación de temperatura, la temperatura en el punto C, que es la final, menos la temperatura que tenía acá, que es la inicial. Entonces de acá, como tengo el calor que entra son 82.300 joules, yo de acá podría sacar Tc, que es lo que finalmente hago. En la cuenta, claro, aparece joule y también aparece litro atmósfera. Uno trabaja todo en joule o todo en litro atmósferas. Como los calores que entran generalmente los expresamos en joule, donde dice litro atmósfera tenemos que poner joule. Pero esa cuenta es muy fácil porque para pasar de litro atmósfera a joule hay que multiplicar por 101, que es el número que aparece acá. O sea, este 0,287 es hacer esta cuenta, 1 por 7 medios por 0,082, que es la constante R de los gases, ¿no? Porque el Cp es 7 medios de R, no está acá. Y después, claro, en vez de poner 1 litro atmósfera, voy a poner 101 joule. Y listo, después lo otro es igual. Entonces ahí despejo la temperatura y me aparece este valor de temperatura en grados Kelvin como siempre. En vez de poner litro atmósfera puse joule, o sea que pude acá simplificar este joule de acá con este de acá y me quedó grados Kelvin, que es lo que uno espera porque está obteniendo temperatura. Entonces ahora en C tengo la presión, 10 atmósferas, tengo la temperatura y bueno, puedo sacar el volumen con la ecuación de estado, que es lo que hago acá. Y me da 28,03 litros. ¿Está bien? Y por último me quedaría la transformación que va de D a A. Perdón, de C a D. De C a D. Para encontrar qué es lo que pasa en el punto D, porque en C ya obtuve todos los valores que necesitaba conocer. Para encontrar en D, puedo utilizar esto, que esto es isovolumétrico, o sea, no cambia el volumen de C a D. Y bueno, entonces el volumen en D es lo mismo que el volumen en C, el que saqué antes, esto 28,03. ¿Está bien? Entonces empezaría con ese dato. Y bueno, además de ese dato, que el volumen en C es el mismo que el volumen en D, lo que se ve en el dibujo es que la presión acá en D es la misma que la presión en A. Y eso era una atmósfera, ¿no? Lo que está acá. Bueno, y el tramo DA, este último tramo, es isobárico y por eso, bueno, pasa esto, ¿no? Entonces tengo la presión en D, tengo el volumen en D, que era el volumen en C, que eran 28 litros, y con eso saco la temperatura a través de la ecuación de estado. Entonces encuentro la temperatura en el punto D, que es esta. Bien, y con eso resuelvo los valores de las variables termodinámicas en los 4 puntos. Y a su vez, con eso, puedo encontrar la eficiencia. Para la eficiencia, bueno, la eficiencia saben que es el trabajo del ciclo sobre el calor que entra al sistema, que se lo denomina Q sub H. Este es el calor que toma el sistema y este es el trabajo. Y el trabajo del ciclo se podría escribir como la diferencia entre el calor que entra al sistema y el calor
que sale del sistema, o sea, el calor que se toma de, por ejemplo, la fuente caliente, y este es el calor que se deriva hacia la fuente fría. Bueno, si uno hace distributivo acá, la cuenta le quedaba así. Esto lo vimos en la teórica. Entonces lo único que hay que calcular es el calor que sale del sistema, del ciclo, y el calor que entra al ciclo. Bueno, en este tramo calor no entra. Está bien, porque es adiabático. Acá el calor ya no lo dan. Eran los 83.000 y pico de... Acá está, 82.300 Joule entra en este tramo, ¿no? Bueno, me faltaría ver qué pasa en este tramo y qué pasa en este, con el calor, ¿no? Bueno, si nosotros miramos el tramo CD y aplicamos el primer principio dice que la variación de energía es el calor más el trabajo. Pero es isovolumétrico esto. O sea que el trabajo es 0. ¿Está bien? Entonces me queda que la variación de energía es el calor. Yo quiero saber cuánto vale el calor. Bueno. Pero claro, la variación de energía en CD, de acá hasta acá, como estamos hablando de energía interna solo depende del volumen, y se puede escribir así. Donde CB es justamente el calor específico a volumen constante, que para un gas ideal diatómico es 5 medios. Y este delta T son la diferencia de temperatura entre el punto C y D. Bueno, yo acá hice el dibujito del ciclo y puse las temperaturas en cada punto porque para calcular los calores voy a utilizar eso. Entonces tendría que hacer un mol, que es este N que está acá, el CB, que son 5 medios de R, ese es el calor específico de un gas diatómico a volumen constante, 5 medios de R, y después la temperatura esta, que sería la temperatura del punto D menos la temperatura del punto C. Cuando hacen la cuenta me da un calor, me da menos 63.000 y pico de Joule. Este menos significa que está saliendo calor de este tramo. O sea, ese calor que sale es el que voy a poner acá arriba junto con los calores que salgan, con otros calores que salgan, ¿no? Porque todavía me falta analizar este tramo. A ver si de este tramo sale o entra calor. Está bien, si sale calor, bueno, el calor que sale de acá lo voy a sumar al que obtuve de acá para sacar este calor Q sub C. Y así podré calcular la eficiencia. Bueno, me falta calcular solamente qué es lo que pasa en este tramo, que es el tramo de A. Que fíjense que es un tramo isobárico, la presión ahí se mantiene siempre constante, que era una atmósfera. Bueno, pero en un proceso isobárico, el calor se puede escribir como la capacidad calorífica a presión constante por el número de moles. Acá el N, que no lo puse, vale 1, obviamente, por eso no lo puse. O sea, me queda capacidad calorífica a volumen constante por diferencia de temperatura. Las temperaturas las tengo todas porque calculé qué es lo que pasaba en los puntos A, B, C y D, cuánto valían las variables termodinámicas ahí. Entonces, bueno, simplemente hago esta cuenta, ¿no? El CP son 7 medios de R, ¿no? El R es 0,082 litros atmósfera, etcétera, etcétera. Bueno, hago esta cuenta y con eso, claro, donde aparezca litro atmósfera tengo que poner 101 Joule si quiero sacar el calor en Joule. Así que cuando hagan la cuenta, acuérdense, donde acá dice litro atmósfera, ponen 101 Joule. Bueno, si hacen esa cuenta les da 1229 joules negativos, o sea, sale calor. ¿Está bien? Bueno, fíjense que yo hice la cuenta y me dio 12,17 negativo litros atmósfera. Donde dice acá litro atmósfera,
multiplican entonces, ponen 101 joule, que queda multiplicando a 12 con 17 y le da esto. O sea que en el tramo de A también sale calor, y entonces eso es lo que va también a ser parte de este calor que está acá, el QC. En el QC va a estar el calor que sale en CD, que es este que está acá, y el calor que también sale en DA. Esos calores son negativos, se suman, pero después cuando uno hace cálculo de eficiencia tiene que tomar el módulo de esas cosas, ¿no? Tanto de acá arriba como de acá abajo, QH, que obviamente es positivo por el calor que entra al sistema. Bueno, si hacen esa cuenta le da el 0,21. Esa es la eficiencia. Si uno multiplica por 100 para sacar la eficiencia en porcentaje, es el 21%. ¿Está bien? O sea que la eficiencia de este ciclo es el 21%. Quiere decir que este ciclo, si toma 100 joule de calor, solo produce 21 joule de trabajo mecánico. ¿Está bien? Yo estoy seguro que si uno quiere calcular esta eficiencia con la eficiencia del ciclo de Carnot, bueno, seguramente para calcular la eficiencia del ciclo de Carnot, uno tiene que utilizar las temperaturas más alta y más baja. Acá la temperatura más alta es 3000 y pico de grados, 3400 grados, la más baja es 300. Seguro que si uno calcula la eficiencia del ciclo de Carnot, y le puede llegar a dar, no sé, con el 80% o más. ¿Está bien? Pero esto no es un ciclo de Carnot, y entonces acá la eficiencia es el 21%. Bajita. Eso me da un límite, ¿no? Puedo conocer con ese número cuánto voy a poder sacar de trabajo como máximo. O sea, si uno arma este motor en la vida real como máximo, le pones 100 joule de calor y sacarás 21 aprovechable para mover el auto, por decirlo de alguna forma. Claro, en la realidad este es un número límite, o sea, no se puede superar esto. Es la eficiencia teórica que se llama. La eficiencia teórica. La eficiencia teórica máxima es la de Carnot, esta es la teórica. Si uno arma este motor en la vida real, como bueno, los ciclos no son reversibles y estos puntos que acá aparecen en equilibrio termodinámico seguramente no van a estar en equilibrio termodinámico, o sea, en esos puntos no va a estar bien definida en todo momento la temperatura y la presión. Entonces seguramente si uno arma el motor, este número en vez de ser 21 puede bajar muchísimo. ¿Está bien? Pero esto es, como decir, la eficiencia teórica para este ciclo. Bueno, nada más.